¿Alguna vez te has preguntado cómo un pequeño hábito puede cambiar toda tu vida? Esta es la historia de una joven que, entre la pobreza y las dificultades, decide escribir su propio destino. Cada pequeño paso, cada moneda ahorrada, la acerca a un sueño que parecía imposible. Esta historia te mostrará el verdadero poder de la paciencia, la constancia y la sabiduría financiera. Antes de seguir adelante, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si en todo el universo se encendiera una pequeña luz. Y gracias a esa luz puedo crear para ti nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes. Además, YouTube te notificará cada nuevo capítulo. La historia comienza en un punto que resulta dolorosamente familiar para millones de personas, la sensación de que la vida aprieta sin descanso, de que cada día es una lucha por respirar un poco mejor que el anterior. No se trata solo de la falta de dinero, sino de la falta de opciones. Cuando la escasez es constante, no solo vacía los bolsillos, también encoge la imaginación. El futuro deja de ser un espacio para soñar y se convierte en una preocupación difusa, lejana, casi prohibida. En ese entorno nace y crece María, no como un caso excepcional, sino como una joven común atrapada en circunstancias duras que parecen heredarse de generación en generación. Su hogar es pequeño y frágil, como si reflejara la inestabilidad que define su vida. Las goteras, las paredes gastadas y la falta de comodidades no son solo detalles físicos, sino símbolos de una realidad que no da tregua. En su familia, el dinero nunca alcanza y cada moneda tiene un destino asignado antes incluso de llegar a las manos. La pobreza no es un evento ocasional, es un acompañante permanente que se sienta a la mesa, que se cuela en las conversaciones nocturnas y que pesa en el silencio de los padres cuando creen que nadie los ve. María crece observando el esfuerzo constante de sus padres. Su madre estira los recursos hasta el límite, convirtiendo la escasez en una rutina agotadora. Su padre trabaja duro, cargando no solo materiales de construcción, sino la responsabilidad de sostener un hogar que siempre está al borde del desequilibrio. Ambos hacen lo mejor que pueden, pero el esfuerzo, por sí solo, no parece suficiente para cambiar el rumbo. Este es uno de los mensajes más importantes de la historia: trabajar duro no siempre garantiza salir adelante cuando el sistema de vida está diseñado únicamente para sobrevivir. Desde muy joven, María entiende que estudiar es un privilegio frágil. Aprende lo básico con hambre de conocimiento, pero la necesidad pesa más que los sueños académicos. A los 16 años entra al mundo laboral, no como una elección vocacional, sino como una respuesta urgente a la realidad. Su trabajo como mesera no es glamoroso ni promete ascensos rápidos. Es agotador, repetitivo y mal remunerado. Sin embargo, ella lo asume con dignidad. Su sonrisa, su responsabilidad y su atención al detalle no nacen de la comodidad, sino del compromiso silencioso de quien sabe que no puede fallar. Aquí se plantea una verdad clave: el origen no define el valor de una persona. María no es pobre porque sea incapaz, ni su familia es humilde por falta de voluntad. Son personas atrapadas en un contexto donde cada error cuesta caro y donde casi no hay margen para experimentar, fallar o aprender con calma. La historia no romantiza la pobreza, la muestra como lo que es: una presión constante que limita decisiones y obliga a vivir en modo emergencia. A pesar de todo, María carga dentro una inquietud. No es ambición desmedida ni deseo de lujo, es la necesidad profunda de ofrecer algo mejor a los suyos. Quiere aliviar la preocupación de sus padres, abrir oportunidades para sus hermanos, romper el ciclo que parece repetirse sin explicación. Esa inquietud no tiene todavía forma de plan, pero existe como una chispa silenciosa que se niega a apagarse. Este primer tramo de la historia deja claro que María no comienza con ventajas ocultas. No hay herencias, ni contactos, ni oportunidades inesperadas.
Su punto de partida es la carencia, el cansancio y la incertidumbre. Precisamente por eso, su recorrido resulta significativo. La historia no promete que todos los que nacen en la pobreza llegarán a la cima, pero sí afirma algo esencial: el lugar de origen no determina el destino final de manera automática. También se introduce una idea poderosa: muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino porque nunca tuvieron espacio para pensar más allá del día siguiente. Cuando todo el ingreso se consume en sobrevivir, el futuro se vuelve un lujo mental. María vive en ese límite, pero no se resigna por completo. Aunque no lo sepa aún, su mayor fortaleza no es el dinero que no tiene, sino la disposición interna a asumir responsabilidad cuando llegue el momento. Este keynote prepara el terreno emocional y moral de toda la historia. Nos muestra que el cambio real no comienza con cifras ni estrategias, sino con conciencia. Antes de hablar de ahorro, inversión o disciplina, es necesario entender desde dónde se parte. María parte desde abajo, desde un lugar donde rendirse sería comprensible, incluso lógico. Y sin embargo, la historia nos invita a mirar ese punto de partida no como una condena, sino como el inicio de una transformación posible. El mensaje es claro y profundamente humano: nadie elige nacer en la escasez, pero sí puede elegir qué hacer con cada pequeña decisión que la vida pone en sus manos. Incluso cuando el camino parece cerrado, siempre existe la posibilidad de empezar a construir una salida, aunque al principio no se vea más que oscuridad. María encarna esa verdad desde el primer momento, no como una heroína perfecta, sino como una joven real, cansada, limitada, pero todavía dispuesta a creer que su historia puede ser distinta. El verdadero punto de quiebre en la vida de María no ocurre cuando gana más dinero ni cuando recibe una oportunidad extraordinaria, sino cuando adopta una decisión pequeña que contradice todo lo que su realidad le había enseñado hasta entonces. En un entorno donde cada centavo tiene una urgencia inmediata, guardar una parte del ingreso parece un acto absurdo, casi irresponsable. La lógica de la pobreza dicta que todo lo que entra debe salir, que no hay espacio para el mañana cuando el hoy no está resuelto. Precisamente por eso, la idea del 15% se convierte en un gesto profundamente disruptivo. Cuando doña Elena introduce ese concepto, no lo hace como una fórmula mágica ni como una promesa rápida de riqueza. Lo plantea como una disciplina, una práctica constante que exige sacrificio y paciencia. Para María, escuchar que debía guardar una parte de un ingreso ya insuficiente genera resistencia interna. Cada billete tiene nombre y apellido, comida, medicinas, transporte, algún pequeño alivio para la familia. Quitarle una porción a esas necesidades se siente como traicionar la lógica de la supervivencia. Sin embargo, algo en sus palabras se queda sembrado, no como certeza, sino como pregunta. El acto de separar ese 15% no es solo financiero, es emocional. Cada vez que María deposita esas monedas en la vieja caja de galletas, enfrenta una batalla silenciosa contra sus propios impulsos. Su mente le recuerda todo lo que podría resolver con ese dinero en el corto plazo. Su corazón siente culpa, duda, miedo. Pero aún así, decide cumplir la promesa que se hizo a sí misma. Ese gesto repetido día tras día empieza a moldear algo más profundo que un ahorro, empieza a construir carácter. Guardar primero significa, por primera vez, reconocerse como alguien cuyo futuro merece atención. En un mundo que constantemente le ha dicho que sobreviva como pueda, María se envía un mensaje distinto: su esfuerzo tiene valor más allá del día presente. Ese 15% se vuelve intocable no por superstición, sino porque representa una frontera clara entre el pasado de urgencias y la posibilidad de un mañana distinto. No es dinero para gastar, es dinero para proteger. La disciplina se vuelve una forma de identidad. María ya no se define solo como una mesera que trabaja largas horas,
sino como alguien que se respeta lo suficiente como para pagarse a sí misma primero. Esta idea transforma su relación con el dinero. Ya no es solo algo que se va tan rápido como llega, sino una herramienta que puede ser dirigida con intención. El ahorro deja de ser una renuncia y empieza a sentirse como una afirmación de control. El proceso no es cómodo ni romántico. Hay semanas en las que el sacrificio pesa, en las que cualquier gasto inesperado pone a prueba su determinación. La tentación de abrir la caja y usar ese dinero aparece una y otra vez. Sin embargo, cada vez que resiste, descubre algo inesperado, la familia se adapta, las soluciones alternativas aparecen y la creatividad reemplaza al derroche inconsciente. María aprende que muchas carencias no provienen de la falta absoluta de recursos, sino de hábitos que nunca se cuestionan. Con el tiempo, el sonido de las monedas acumulándose se convierte en una fuente de esperanza. No porque la cantidad sea grande, sino porque representa constancia. Cada centavo guardado es una pequeña victoria contra la mentalidad de escasez. María empieza a comprender que la pobreza no solo es la ausencia de dinero, sino la ausencia de planificación. Al romper ese patrón, aunque sea con pasos diminutos, empieza a separarse del destino que parecía escrito. El 15% se transforma en un símbolo. No es una cifra arbitraria, es un recordatorio diario de que el futuro se construye con decisiones repetidas, no con golpes de suerte. María no ahorra cuando le sobra, ahorra porque decidió que siempre habría algo que separar. Esa constancia es lo que vuelve poderoso al hábito. No importa si el ingreso es pequeño, lo que importa es la regularidad y el compromiso con uno mismo. Este hábito también le enseña a tolerar la incomodidad. María aprende a decir no a placeres inmediatos, no porque desprecie la alegría, sino porque ha comprendido el valor del tiempo. Cada gasto evitado no es una pérdida, es una inversión en tranquilidad futura. Poco a poco, empieza a sentir algo nuevo, una calma discreta que nace de saber que, por primera vez, no todo depende del próximo turno de trabajo. La disciplina financiera se convierte así en un acto de rebelión silenciosa. Mientras muchos a su alrededor siguen atrapados en el ciclo de ganar y gastar, María elige un camino menos visible, menos celebrado, pero infinitamente más poderoso. No presume, no explica, simplemente cumple consigo misma. Esa fidelidad diaria, casi invisible para los demás, es la base sobre la cual se levantará todo lo que viene después. El mensaje central de esta parte de la historia es claro: la libertad no empieza cuando se gana más, empieza cuando se decide manejar mejor lo que ya se tiene. El 15% no cambia la vida de un día para otro, pero cambia a la persona que lo practica. María no se vuelve rica de inmediato, pero se vuelve fuerte, disciplinada y consciente. Y esa transformación interna es el verdadero capital inicial de toda libertad futura. Con el paso del tiempo, María descubre que ahorrar no es el destino final, sino el primer escalón de una estructura más grande. El dinero guardado, si permanece inmóvil, protege, pero no se multiplica. En ese momento de madurez aparece una nueva comprensión: el verdadero poder no está solo en acumular, sino en poner los recursos a trabajar con inteligencia y paciencia. Esta transición marca una diferencia fundamental entre sobrevivir con previsión y construir libertad real. El paso hacia la inversión no nace de la ambición desmedida, sino de la curiosidad y del deseo de entender. María no se convierte de la noche a la mañana en una experta financiera. Aprende despacio, con respeto y prudencia. Conceptos como el interés compuesto, que al principio parecen abstractos, empiezan a tomar forma cuando los relaciona con su propia experiencia. Entiende que el tiempo puede ser un aliado poderoso si se le permite actuar. Cada dólar invertido no es solo dinero, es tiempo trabajando a su favor. Al abrir su primera cuenta bancaria, María enfrenta otro tipo de miedo: el miedo a lo desconocido.
El entorno formal, los términos técnicos y la sensación de no pertenecer ponen a prueba su confianza. Sin embargo, decide avanzar. Ese gesto representa algo más profundo que una operación financiera, simboliza su entrada consciente en un sistema que antes la intimidaba. Ver su nombre asociado a un capital propio refuerza una nueva identidad, la de alguien que administra su futuro con intención. A partir de ese momento, su trabajo cotidiano adquiere un significado distinto. Cada hora en la lonchería deja de ser solo esfuerzo físico y se convierte en una contribución directa a un proyecto mayor. El 15% ya no es solo ahorro, es inversión. María empieza a comprender que el dinero puede generar más dinero sin exigirle desgaste físico adicional. Esta revelación cambia su relación con el tiempo y con el cansancio. Ya no todo depende de cuánto trabaje hoy, sino de cómo haya organizado lo que trabajó ayer. La disciplina que antes parecía restrictiva se revela como una fuente de libertad. Al mantener sus gastos controlados y sus hábitos firmes, María logra algo que muchos nunca experimentan: previsión. La vida, inevitablemente, presenta crisis. El accidente de su padre no es solo una prueba emocional, sino un examen real de su preparación. En ese momento, el valor del fondo de emergencia se vuelve evidente. Por primera vez, una tragedia no viene acompañada de pánico absoluto. Poder pagar la cirugía y el tratamiento sin destruir el proyecto a largo plazo transforma la manera en que María se ve a sí misma. Ya no es una espectadora vulnerable de los golpes de la vida, es una participante activa con capacidad de respuesta. El dinero, bien administrado, se convierte en protección. No se trata de frialdad ni de egoísmo, sino de responsabilidad. Invertir y separar recursos le permite cuidar a los suyos sin sacrificar el futuro que tanto le costó construir. Incluso en los momentos más duros, María no rompe su principio fundamental. Continúa pagándose a sí misma primero, incluso cuando el cansancio es extremo y las obligaciones se multiplican. Esta constancia demuestra que la disciplina no depende de la comodidad, sino de la convicción. Cada dólar extra ganado con los dulces caseros sigue el mismo camino, una parte para cubrir necesidades urgentes y otra para fortalecer la estructura que le dará estabilidad permanente. Con el tiempo, su crecimiento económico se acelera, no por azar, sino por coherencia. Las oportunidades empiezan a aparecer porque María está preparada para reconocerlas y evaluarlas. Su ascenso en la lonchería no es casualidad. Su eficiencia, su visión y su capacidad para optimizar recursos reflejan la misma lógica que aplica a sus finanzas personales. Entiende que cada ahorro en el negocio es una ganancia compartida y cada mejora es una inversión en el largo plazo. La incursión en el mercado inmobiliario representa un paso más hacia la consolidación. María no compra por impulso ni por estatus. Analiza, calcula y decide con calma. El primer local no simboliza lujo, simboliza ruptura de ciclo. Es la prueba tangible de que la pobreza no es hereditaria cuando se interrumpe con disciplina y conocimiento. Aún así, su estilo de vida no cambia drásticamente. La sencillez se mantiene porque ahora es una elección consciente, no una imposición. Este tramo de la historia demuestra que la verdadera riqueza no es acumulativa, sino estructural. María no se hace fuerte por tener dinero, se hace fuerte porque el dinero está organizado. Sus inversiones generan ingresos, pero sobre todo generan tranquilidad. Saber que puede dejar de trabajar si lo desea cambia su relación con el esfuerzo. Ya no trabaja por miedo, trabaja por propósito. El mensaje central es claro: invertir no es solo un acto financiero, es un acto de responsabilidad con el futuro. Ahorrar protege, invertir multiplica, pero solo la disciplina sostenida permite que ambos funcionen. María demuestra que el poder del dinero no está en gastarlo ni en poseerlo, sino en usarlo con visión. Gracias a esa comprensión, deja de correr detrás de la vida y comienza,
por fin, a caminar delante de ella. Con el paso de los años, María alcanza un punto al que pocos llegan, no porque sea inalcanzable, sino porque requiere una combinación poco común de paciencia, coherencia y claridad interior. La libertad que logra no se manifiesta primero en objetos ni en lujos, sino en una sensación profunda de calma. Despierta cada mañana sin el peso de la ansiedad por el mañana, sin el miedo constante a que una mala noticia derrumbe todo lo construido. Esa tranquilidad no aparece por casualidad, es el resultado acumulado de miles de decisiones pequeñas sostenidas en el tiempo. Cuando ya no depende de su trabajo para sobrevivir, María entiende que la verdadera riqueza no consiste en dejar de hacer cosas, sino en elegirlas. Continúa activa, pero desde un lugar distinto. Trabaja porque quiere, no porque necesita. Esa diferencia transforma por completo su relación con el mundo. Ya no hay urgencia, ya no hay prisa ciega. Cada acción nace del propósito y no del temor. Esa autonomía interior se convierte en su mayor logro. Al mirar hacia atrás, María no siente rencor por las dificultades que vivió. Al contrario, desarrolla una gratitud profunda por cada obstáculo que la obligó a fortalecerse. Comprende que la escasez fue una maestra dura, pero efectiva. También reconoce el papel decisivo de su mentora. Doña Elena no le dio dinero ni soluciones inmediatas, le entregó algo más poderoso, una forma de pensar. Le enseñó que el futuro no se espera, se construye, y que la disciplina financiera es, en el fondo, una declaración de dignidad personal. Esta comprensión madura la impulsa a compartir lo aprendido. María no se convierte en predicadora de fórmulas ni en promotora de riqueza rápida. Su mensaje es simple y profundamente humano. Habla de responsabilidad, de respeto por el propio esfuerzo y de la importancia de no vivir esclavizado por impulsos momentáneos. Su experiencia le permite hablar con autoridad, no desde la teoría, sino desde la vivencia. Las personas la escuchan porque ven coherencia entre sus palabras y su vida. La creación de la fundación representa la culminación natural de su recorrido. María entiende que regalar dinero puede aliviar, pero no libera. Enseñar disciplina, en cambio, transforma destinos. Al exigir que los jóvenes ahorren e inviertan parte de lo que ganan, no los castiga, los empodera. Les devuelve el control sobre su futuro. Esta postura genera críticas, pero María se mantiene firme porque conoce el camino desde dentro. Sabe que la verdadera compasión no elimina el esfuerzo, sino que lo guía. Los resultados validan su visión. Los jóvenes no solo obtienen educación, sino confianza. No salen al mundo con miedo, sino con preparación. Llevan consigo una base financiera, pero sobre todo una mentalidad distinta. La comunidad comienza a cambiar. Donde antes había resignación, aparece previsión. Donde había dependencia, surge responsabilidad compartida. María observa estos cambios con humildad, consciente de que el impacto más duradero no siempre es visible de inmediato. En su vida personal, la sencillez sigue siendo una elección deliberada. Aunque podría vivir con ostentación, prefiere la calma de una casa luminosa, los libros, las conversaciones pausadas. Su riqueza le permite estar presente, escuchar, aconsejar. Cuando los vecinos se acercan en busca de orientación, no solo les habla de dinero, les habla de equilibrio. Les recuerda que la paz mental se construye de la misma forma que el ahorro, con constancia, orden y respeto por los límites propios. El reencuentro con Doña Elena antes de su partida cierra el círculo con una claridad conmovedora. La lección del 15% se revela no solo como una estrategia financiera, sino como un ejercicio espiritual. Guardar parte de lo ganado es una forma de honrar el futuro, de afirmar que la vida puede ser mejor y que uno merece esa mejora. Esa conversación final consolida el legado de ambas, una enseñó, la otra multiplicó. Al final de su recorrido,
María comprende que su historia no trata de dinero, aunque el dinero haya sido una herramienta clave. Trata de soberanía personal. De la capacidad de decidir sin miedo. De vivir con pocas necesidades y con la seguridad de poder cubrirlas. Su riqueza no se mide por lo que posee, sino por lo que ya no la controla. No depende de la aprobación ajena ni de la validación externa. Su valor está anclado en la coherencia entre lo que cree y lo que hace. En sus años maduros, María se siente plena porque su propósito está cumplido. Sacó a su familia de la miseria, honró a su mentora y dejó un camino claro para quienes vienen detrás. Cada paso doloroso de su juventud adquiere sentido al convertirse en ejemplo. La historia cierra con una verdad simple y poderosa: al ahorrar una parte constante de su esfuerzo, María no renunció a su presente, compró su libertad. Y esa libertad, compartida con otros, se convirtió en un legado que trasciende su propia vida.